Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Junto a Marcela Soto. Invita Fungi, Gobierno de Chile. Están hablando. Quiero testimoniar y saludo de inmediato a todos nuestros auditores, que nos pasa mucho cuando vienen invitados acá a Cooperativa, que el solo hecho de llegar a esta nueva ubicación acá en el centro, muy cerca de la Quinta Normal, a muchas personas le reviven recuerdos, momentos, y es lo que le pasa a nuestros invitados. Los saludo también. Estamos hoy en compañía de Nadra Fajardín, que es nutricionista del Departamento Técnico de Junji, y también al doctor Fernando Muñoz, que es jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, y también dentro de su currículum tenemos que reconocer que él ha sido responsable de la implementación del componente de salud en el sistema de protección de la infancia. Chile crece contigo, compañeros nuestros también acá en el micrófono con un programa, y estaba precisamente el doctor en eso, recordando su infancia por estos barrios. Así es. Estaba todo contento ahí, evocando momentos, lugares, recordando San Camilo, la Quinta Normal. Así es, sí. La invitación también a nuestros auditores a que en un día de domingo vengan a este sector de Santiago, hagan este recorrido, porque hay mucho que ver. Está cambiado, está muy bonito, hay espacios de interés cultural, deportivos también, están las bibliotecas. Bueno, un tremendo panorama, y además aquí en Catedral con Maipú está la Casa de Cooperativa. Le doy la bienvenida nuevamente a nuestros invitados. ¿Y por qué estamos hoy con una nutricionista? ¿Por qué estamos hoy con un doctor? Porque hay que decirlo que el otoño y el invierno son con frío, digo yo. Son con frío, no hay nada que hacer. Tenemos que nosotros trabajar precisamente el tema del frío, y en el capítulo de hoy específicamente de qué manera cuidar a nuestros niños y niñas, sobre todo pensando en evitar lo que es casi muy común en las familias chilenas: suspender su asistencia al jardín infantil o a la sala cuna en este periodo, porque claramente trae impactos. La idea de cómo los acompañamos en el invierno y además permitimos que sigan haciendo su vida cotidiana con las bajas temperaturas es un poquitito lo que queremos abordar esta mañana, y en esa línea vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Pero como siempre, antes de la buena conversa, esto es como para que se vaya a preparar un tecito, un cafecito, que también le vamos a preparar a nuestros invitados. Ponemos buena música acá en Juego, Luego Aprendo. Aquí está Lucibel, música nacional, para dar la partida de este capítulo familiar. Continuamos formando de chico a grande. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. En un capítulo en el que nos hacemos cargo del frío, sobre todo en una semana en la que bajaron muchísimo las temperaturas a lo largo de todo el país. Contextualizando un poco por qué nos preocupa el frío, es porque en nuestro país las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas, sobre todo los meses de invierno, representan cerca del 75% de las consultas médicas, y es el gran tema de ocupación de las familias que tienen niños pequeños. Quiero partir consultándole al doctor, y esta pregunta hay que hacerla todas las veces que sea posible. Nunca está de más recordarle a nuestros auditores cuáles son las enfermedades respiratorias agudas más comunes, sobre todo en la primera infancia, cómo es su contagio, cuáles son sus síntomas. Bien, la pregunta hay que contestarla haciendo una afirmación que es más o menos repetida. Esto es, los pediatras decimos mucho que los niños no son adultos chicos, son personas que están en crecimiento y desarrollo. Eso es lo que los caracteriza, ¿no? Y eso significa que todos sus sistemas corporales van desarrollándose no al mismo tiempo, ¿no? No es al mismo tiempo el peso, la talla, ¿no es cierto?, que el sistema endocrino, que el sistema respiratorio, que el sistema inmunológico. Entonces, los niños tienen un aparato respiratorio más chiquitito mientras más chicos son, ¿no es cierto? Es más rápido el paso de cualquier infección desde la nariz o la boca hasta los pulmones, ¿no es cierto? Eso hace que lo que tengan son infecciones respiratorias que las dividimos fundamentalmente en las que son de arriba, altas. Esto es que básicamente tienen compromiso de la nariz, ¿no es cierto? Los oídos. Lacrimeo, ¿ya? Romadizo, tos casi seca, ¿no es cierto? Y el niño no tiene todavía un compromiso serio de su estado general, no está decaído, ¿no? Eso las llamamos infecciones respiratorias agudas altas, ¿no? Y los médicos, enfermeras lo abrevian IRA, ¿no? Infección respiratoria aguda.
y las bajas, que son una etapa posterior en la cual ya la enfermedad compromete los bronquios, ¿no es cierto?, y el pulmón, ¿no? Y a esa le tenemos miedo porque en ese momento, y sobre todo cuando hay algunos otros signos, fiebre, etcétera, y sobre todo decaimiento si los niños son chiquititos, pueden entonces tener enfermedades más severas, neumonías básicamente. Bueno, y eso es importante que la mamá, quienes estén cerca de los niños, detecten primero cuando partimos con estas enfermedades respiratorias altas, como usted señala, cuando estamos partiendo, para que ya tomemos los resguardos apropiados. Pero hay, por cierto, un grupo de mamás a las que les es más complejo este tema de detectar, estar atentas a esas señales, sobre todo a las madres primerizas, Nadra, y quisiera consultarte específicamente cómo se les apoya a ellas, en particular, desde los jardines infantiles o las salas cunas, que pueden ser un espacio para educar también en algo que, de buenas a primeras, las mamás no conocemos. Uh-huh. Ciertamente, las mamás primerizas, bueno, están frente a algo nuevo y por lo tanto, como tú dices, no saben detectar cuando un niño está sufriendo alguna enfermedad o viene una complicación. Por lo tanto, es importante el acompañamiento, que se hace desde salud, ¿cierto? Pero en el niño que está yendo a la sala cuna, se hace doble esfuerzo para evitar que ese niño enferme. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, lo primero y lo más importante es seguir promoviendo la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna es el alimento ideal para los niños y que contiene anticuerpos, por lo tanto los protege de infecciones. O sea, el invierno como nunca es el momento para continuar manteniendo la lactancia materna de las mamás para su hijo, qué sé yo, pero el observar los síntomas, contarles a las mamás que se den cuenta de cuando ellos tienen una actitud distinta, cuando están decaídos. Es tal como nos sucede a todos, cuando decimos que cuando el enfermo empieza a comer es porque está sano, claro. ¿Cierto? Sí. Bueno, con los niños pasa lo mismo, cuando dejan de comer es uno de los mejores síntomas para darse cuenta que está incubando alguna enfermedad y que hay que poner atención, sobre todo también cuando se presenta fiebre, pero el decaimiento y la falta de apetito son los primeros síntomas que nos indican que hay que tener cierto cuidado y en los jardines infantiles y las salas cunas tenemos un personal preparado y con experticia para ir observando a los niños, para tomar todas las medidas preventivas, para comentarle a la mamá cuando su hijo ha tomado una actitud distinta, cuando tiene un comportamiento diferente, cuando ha dejado de comer lo que habitualmente estaba recibiendo. Por lo tanto, todos esos signos de alerta los tenemos que tener presentes tanto en el jardín infantil, en la sala cuna, como en el hogar y transmitirlos y compartirlos entre nosotros. Bueno, y precisamente no hay que establecer esta distancia, ¿no?, entre lo que pasa con el niño en el jardín y lo que pasa con él en la casa, y en esa lógica, doctor, señalar cuáles son aquellos factores de riesgo de los cuales podríamos hacernos cargo, tanto en la casa como en el jardín infantil. Bueno, hay algunas cosas que son ambientales y que uno tiene que evitar y que ponen a los niños en más riesgo, ¿no es cierto? Por supuesto, los ambientes de la casa más contaminados, ¿no es cierto? El usar medios de calefacción que contaminen adentro, que produzcan la parafina, que es lo que más... Porque claro, por lo menos en la ciudad es el tema del carbón, la leña está más controlado, pero exacto, la parafina... Sobre todo si se enciende mal, si no se enciende afuera la estufa, si no está en buenas condiciones la mecha cuando la tienen, digamos, eso hay que tener mucho cuidado y estar siempre preparando su estufa de la mejor manera posible para que se prenda fuera del hogar y una vez que ya deja de humear, se meta dentro de la casa. Siempre hay que mantener alguna ventilación, ¿no? No es bueno que aunque haga mucho frío, usted tenga la casa cerrada herméticamente, ¿no? Por supuesto, no hay que fumar en el ambiente dentro de la casa y mucho menos si hay niños, ¿no? Eso está absolutamente claro, que los niños de fumadores que fuman pasivamente, ¿no es cierto?, tienen más infecciones respiratorias y son más graves. Aparte de eso, hay otras razones que tienen que ver con las características del niño. Un niño que fue prematuro, por ejemplo, o que tuvo muy bajo peso de nacimiento, tiene, por supuesto, un riesgo mayor de tener enfermedades más serias. Claramente, un niño prematuro debe postergar su ingreso a la sala cuna. Bueno, la verdad es que todo depende de cuánto sea el peso de nacimiento y de cómo va creciendo el niño, ¿no? Puede ingresar y, por supuesto, que en las salas cunas de la Junta Nacional existe la forma de identificar a estos niños y de tener los cuidados especiales que deben tenerse. Pero las madres deben ser especialmente preocupadas, a mi juicio,
con aquellos niños, o un niño que tiene una enfermedad crónica o una enfermedad congénita del corazón, por ejemplo, que nace con una cardiopatía. Ese tipo de cosas, por supuesto, los ponen en riesgo de tener infecciones más serias. Hay algunos temas relacionados con la crianza y con lo que pueden hacer las mamás menos experimentadas, que es importante decirlo, porque las mamás de mi generación, por ejemplo, probablemente tenían menos acceso a servicios de salud y por lo tanto eran más experimentadas en lo que uno podría llamar medicina casera, ¿no? Entonces hacían las cosas básicas para resolvían cosas en lo inmediato, claro, antes de tener que buscar ayuda médica. Y con el tiempo eso se ha ido pasando. Yo lo que le recomiendo siempre a las mamás más jóvenes, pregúntenle a las abuelas, digamos, ¿no? Son las abuelas las que saben esa red de apoyo, cosas, que son redes de apoyo muy, muy importantes. Otra cosa que a veces la gente le dice a uno, parece que tiene fiebre, doctor. Y la verdad es que es re difícil comprobar eso, doctor, si es que uno no usa un termómetro. Detengámonos en el tema de la fiebre, porque es un temazo, porque sí, uno conoce cantidad de personas, cantidad de formas en las que se mide la temperatura, ¿no? Sí. Que le ponen los labios, que le tocan la frente, que no sé qué, que los ojitos. La recomendación más concreta para el uso del termómetro de todas maneras. ¿No hay otra? Por supuesto, cuando el niño ya tiene sobre 39, 40 grados, solo de mirarlo uno se da cuenta que tiene fiebre. Pero no sirve la mano para ver si tiene 37 o si tiene 38 en el recto. Lo que uno hace, el termómetro es re barato hoy día, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo puede tener un termómetro, tiene que saber bajarle el mercurio de tal manera que esté por debajo de 36 grados cuando le pone el termómetro al niño. Cuando comienza a medir la temperatura. Tiene que ponérselo. ¿Y por cuánto? ¿Unos 3 minutos? También es un tema de saber por cuánto tiempo. 3 minutos en la axila es un buen tiempo. Y a veces en las guaguas más chicos, algunas mamás encuentran más práctico usar la temperatura rectal, y hay que siempre tener claro que ahí la temperatura es un grado más alto que en la piel. Entonces, sobre 37 en la piel, sobre 38 en el recto, es fiebre. Eso no significa que hay que darle remedio al niño, ¿eh? La fiebre no daña, ¿ya? Eso es una cosa que tienen que tener bien clara. Es una señal. La fiebre es una señal. No es una enfermedad. Es una señal de que algo está pasando, ¿no? Lo que hace el organismo es que cuando entra el microbio, a usted le sube un termostato que tenemos aquí adentro en el sistema nervioso y le dice, suba la temperatura. ¿Por qué? Para que se defiendan mejor los glóbulos blancos, todas las defensas funcionan mejor con fiebre, ¿no? Y después le dice, baje. Por eso cuando pasa la fiebre, entonces se pierde calor y el niño tiene sudoración, etcétera. A veces hay gente que dice, pero no le vaya a dar una convulsión. ¿Ya? La convulsión febril temida por las madres. La verdad es que cuando dan las convulsiones dan cuando va subiendo la fiebre, así que no dan cuando la fiebre está arriba, ¿no? Ya. Ahora, si el niño ha tenido convulsiones ya una vez, claro, es bueno que le trate la fiebre según como le haya dicho el pediatra. Usualmente se usan medicamentos como el paracetamol, etcétera. Pero no hay forma de prevenirlo pensando que la fiebre va a dañar al niño. La fiebre es un mecanismo de defensa que es útil para el organismo. Relevante la información porque, como señalábamos sobre la fiebre, todas las personas tienen algún tips que comentar. Algunas medidas, los paños tibios, ¿cierto? Mojados en la agua. Claro, esas cosas tienen un sentido de confort, pero no hay que meter al niño al refrigerador, ¿eh? ¿Ya? Es como que uno se sacara la ropa en la Antártica, digamos, ¿no es cierto? El organismo es sabio en eso, ¿no? Sabe que hay que ganar calor para que funcionen bien y el niño tiene tiritones, ¿cierto? Después, cuando ya se estabiliza la fiebre arriba, sabe que hay que perder calor y entonces se transpira. Ahora, por eso que no es bueno bajar la fiebre porque usted le está quitando un mecanismo de defensa. Sí es relevante, si la guagua es chica, si tiene menos de un año y tiene sobre 38 grados, si tiene 39 de todas maneras y es una guagua de 6 meses, eso significa consulta médica de inmediato. De inmediato. ¿Ya? Porque esa es otra pregunta, ¿por cuánto tiempo importante uno puede administrar la fiebre? Porque muchas veces hay que esperar 2, 3 días con fiebre, pero todo eso tiene sus bemoles. Si la fiebre es baja, usted puede esperar 2 o 3 días. Si la fiebre es alta, pero el niño es chico, ¿no? Si tiene 39 grados, y ahí se conjugan dos factores. Es inmediato porque es muy probable que si un niño de esa edad, sobre todo si es menor de 6 meses, tiene fiebre alta, tenga una infección severa, ¿eh? Entonces,
tiene que ir al médico y hay que hacerle exámenes de laboratorio para buscar esa infección. Bueno, vamos a hablar también de tratamientos en este capítulo en el que precisamente orientamos a la familia sobre cómo ver el tema del frío y evitar que nuestros niños terminen enclaustrados, encerrados, en fin, y que no terminen haciendo la vida cotidiana como debieran hacerla. Vamos con la música a esta hora de la mañana, acá en Juego Luego Aprendo. Escuchamos a Maroon 5, Sugar. Recordarle a todos nuestros auditores, si se atreven con el frío, aunque esté más oscuro por las tardes, a que participen de estos espacios de conversación que tiene Junji desde hace un tiempo. Les recuerdo los ciclos Junji Conversa, Hablemos de Educación Parvularia, que son un espacio para dialogar sobre temas importantes en la educación de nuestros hijos e hijas en la primera etapa de su vida. Recuerden la invitación, los están esperando con un cafecito, yo sospecho, en esta estación, a partir de las 4:30 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, todos los jueves, en la Casa de la Ciudadanía que tiene Junji, nuevita casa que tienen ahí ubicada en Marchán Pereira, 1030 en la comuna de Providencia. Lo ideal es que se inscriban previamente en Junji Conversa, @junji.cl. También en el sitio web de Junji pueden ver cuál es el tema puntual de cada una de las semanas. La invitación entonces a conversar y a ser parte de este ciclo junto a todas las personas que participan de él. Nosotros seguimos conversando a propósito en esta mañana del tema de cómo cuidar a nuestros niños, sobre todo en invierno, del tema de las bajas temperaturas. Estamos en esta mañana junto al doctor Fernando Muñoz y junto a Nadra Fajardín, precisamente con recomendaciones desde el ámbito de la alimentación, de los cuidados de toda naturaleza. Pero antes le digo a Nadra y le digo a Fernando que cada capítulo nosotros vamos dando cuenta de distintas experiencias positivas que lo ideal es que se vayan replicando a lo largo del país. Hoy queremos compartir con ustedes la experiencia de un jardín infantil específicamente en la quinta región, varios jardines infantiles en realidad, que están participando de un programa que potencia el lenguaje y la comunicación de sus niños y sus niñas en la sala de clase, en el aula. Se trata de la capacitación, desarrollo de la comunicación y del lenguaje, base teórica y estrategias de intervención en aula inclusiva, y se están realizando específicamente en varios jardines infantiles de Viña del Mar. Así es que si su niño llega particularmente hablador, si su niño va a algún jardín infantil en Viña del Mar, tal vez está siendo parte de esta capacitación. Conocemos detalles en la siguiente nota. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en cooperativa. Desarrollo de la comunicación y del lenguaje, base teórica y estrategias de intervención en aula inclusiva. Es el nombre de la capacitación que se realizó en Viña del Mar y donde participaron educadoras de 42 jardines infantiles de administración de la Junji en la región de Valparaíso. Una iniciativa que busca dotar de herramientas enfocadas en el lenguaje para niños y niñas con necesidades educativas especiales, según explica la directora regional de Junji, Priscila Corsi. Una capacitación en torno a un tema particular que tiene que ver con el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Finalmente revisaron como bases teóricas y estrategias de intervención en el aula para proporcionar mayor participación de los niños que nosotros hoy día estamos atendiendo con necesidades educativas especiales. Se trabajó en conjunto el equipo de educadoras diferenciales con la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, con la ONG, Instituto de Rehabilitación también de Valparaíso, y con Senadis a nivel regional. Capacitación que va en la línea del trabajo que día a día realiza la Junji, donde se busca minimizar las posibles barreras y potenciar la inclusión de las aulas desde la primera infancia, tal como lo señala Priscila Corsi, directora regional de la institución. Dentro de nuestros distintos ejes, justamente una de las que mayormente estamos potenciando tienen que ver con la inclusión, y cómo desde la cuna hoy día empezamos a trabajar para incluir a niños y niñas que tienen estas necesidades educativas especiales y que por tanto necesitamos nosotros desde este primer nivel educativo poder ir fortaleciendo, trabajando. La actividad fue organizada por 6 educadoras diferenciales de la Junji en colaboración con la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, la ONG Instituto de Rehabilitación de la misma región y el Servicio Nacional de Discapacidad.
Ahí estaba el detalle entonces de este ciclo de capacitación que busca fundamentalmente potenciar el lenguaje y la comunicación de nuestros niños en el aula. Y hablando, y antes de separarnos brevemente para una pequeña tanda comercial, Nadra, había un tema relevante que había quedado pendiente que tiene que ver con, básicamente, no recomendaciones, pero sí aportes que podamos hacer a las mamás en este sentido de evitar, por lo menos, enviar a su hijo al jardín o a la sala cuna cuando ve algún factor de riesgo. Lo mismo desde la sala cuna o desde el jardín infantil, detectar a este pequeñito que esté dando algunas señales como para decir, yo creo que es mejor que este pequeñito se quede un día en su casa, hagamos un cuidado especial. Mira, nuestro personal está preparado, como te decía anteriormente, para detectar algunos síntomas generales, ¿cierto? De algún niño que está con algún decaimiento, con fiebre, que evidentemente está delicado. En esos casos nosotros activamos un protocolo de salud que tenemos en los jardines infantiles, avisamos a la familia para eso, que ellas puedan llevar al niño al médico, y en caso de emergencia nosotros avisamos a la familia y el jardín se hace cargo de la derivación, de llevar al niño. médico y la familia llega al centro asistencial para verlo en conjunto. Porque bueno, los niños son muy frágiles, son muy sensibles. Y sobre todo cuando estamos hablando de problemas respiratorios, hay que... Claro, entonces hay que activar un protocolo que nosotros tenemos para todos estos casos que podrían ser como de complicaciones. Pero con las medidas preventivas que nosotros tenemos en el jardín, queremos decirle a la familia que tengan toda la confianza, toda la tranquilidad, que nuestros jardines infantiles están haciendo todo lo posible por mantener un ambiente adecuado, sin contaminaciones, porque aireamos permanentemente, ventilamos la sala, tenemos una calefacción que no sobrecalefacciona, porque de repente en algunos hogares tú ves ya que las paredes, de los cambios de temperatura, las paredes transpiran, porque realmente está todo el día la calefacción prendida y con medios que no son muy adecuados tampoco, son irritantes del tracto respiratorio. Entonces, tenemos muchas indicaciones y estamos en este momento, te cuento, en una campaña muy interesante. Empezamos en realidad con esto de la prevención de enfermedades respiratorias, con la campaña que hicimos junto en Alianza Estratégica con el Ministerio de Salud, en que recibimos a Salud para que vacunaran en los mismos jardines a los niños y niñas, y que fue muy exitoso porque aumentó la cobertura, la mamá no tuvo que ir a dejar de trabajar, el niño no se facilitó todo el proceso. ¿Cierto? Y además que, bueno, tenemos menos propensión a infecciones, porque tal como decía el doctor Muñoz, cuando vamos por un simple resfrío a consultar a los servicios de urgencia, los niños vamos se contaminan por un simple resfrío y volvemos con algo que no es muy simple. Así es. Así es. Entonces, y es importante también en ese ámbito, porque uno siempre mira, sobre todo las educadoras, las técnicas de párvulo que están permanentemente sonando al niño, en contacto directo con muchos pequeñitos que son un pequeño foco de infección. Ellas también tienen que tener su resguardo. Es básico que ellas tengan los cuidados necesarios para no contagiarse. Así es. Lo mismo pasa con el personal de salud, ¿no? Claro. Por eso nosotros nos preocupamos de los profesores. Los profesores, etcétera. Los niños en la edad que estamos hablando de jardín infantil son, como decía un pediatra viejo, son como bombas de gérmenes. Andan de a todos lados, a veces gatean, qué sé yo. Entonces, porque están haciendo su experiencia, ¿no? Entonces, prevenir la influenza, por ejemplo, que es una de los virus que puede ser más severo en la infancia, vacunarse, ¿no? Hoy día, afortunadamente, hemos logrado una muy buena cobertura. Incorporamos a los niños de 2 a 5 años, hasta 6 cumplidos, en la campaña. Eso ha sido muy útil. El año pasado los casos de enfermedades graves por influenza en niños disminuyeron. Son como 1.200.000 niños los que tenemos que vacunar, y hay grupos que nos cuesta más vacunar, por ejemplo los que están entre 2 y 3 años, ¿no? Esos van menos al jardín y por lo tanto y tampoco van tanto al consultorio. Entonces ahí tenemos un problema y no nos queda más que acudir a las mamás que los lleven apelar a las mamás para que hagan, que no le den oído a todos esos mitos de repente que la vacuna les puede producir enfermedad. La vacuna influenza es una vacuna totalmente muerta y de pedacitos del virus. No hay posibilidad de que esos pedacitos produzcan enfermedad, ¿ya? Entonces le va a doler el brazo, puede que se resfríe, no va a evitar que se resfríe, pero sí va a evitar bastante, un 70% menos de riesgo de tener influenza y complicaciones severas de influenza.
Bueno, vamos a seguir hablando cuando regresemos sobre tratamientos y también queremos anticipar una campaña bien especial que, como decíamos, busca precisamente que nuestros niños también durante el invierno sigan explorando, sigan jugando al aire libre. Así ¿sí? que de eso cuando regresemos acá al Juego Luego Aprendo. De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. Más estamos aprendiendo, somos los adultos en este capítulo de Juego Luego Aprendo, hablando precisamente de cómo cuidar a nuestros niños en la temporada de invierno, cómo controlar el tema de la fiebre, de los virus, del contagio. En fin, estamos en esta mañana junto al doctor Fernando Muñoz, que es jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, y también junto a Nadra Fajardín, que ya había estado con nosotros antes. Ella es nutricionista del Departamento Técnico de Junji. Doctor, hablamos de prevención en la primera parte del programa. Vámonos al caso concreto. La enfermedad ya llegó, se instaló, nada que hacer, el diagnóstico está sumamente claro. Obviamente el tratamiento a seguir es el que nos indique el médico, pero además, ¿qué hacer en la casa junto con el tratamiento farmacológico? Yo creo que hay bastante por hacer al interior del hogar. Sí, sin duda. Bueno, ya hablamos de la calefacción, tenemos que hablar del abrigo. Es un error abrigar en demasía a los niños, ¿no es cierto? El hijo único, como dice el chiste. Los niños transpiran, ¿no es cierto? Y tienen cambios de temperatura. Hay que proteger a los niños de los cambios bruscos de temperatura, ¿no? ¿Por qué no nos detenemos en eso? Porque claro, uno sabe esa recomendación, es súper concreta. Pero ¿qué es lo que pasa con un cambio de temperatura extremo, sobre todo en niños pequeños? Claro, se producen cambios tanto físicos de los vasos sanguíneos que llegan a la piel, se contraen, ¿no es cierto? Llega menos sangre a los tejidos cuando uno se enfría rápidamente, cuando uno se sube la temperatura muy rápido, se mete en un ambiente muy calefaccionado, transpira, después la transpiración se seca en el cuerpo, se enfría nuevamente. Entonces esos cambios lo exponen más al riesgo de enfermar por alguna infección, o si ya tiene una infección respiratoria por un virus, que se le meta a otro bicho que le puede provocar una enfermedad más seria. Si tiene más niños, la mamá evite el contagio, sobre todo lavándose muy bien las manos, ¿no es cierto? Esto es algo que es más o menos reciente realmente. Antes uno siempre hablaba de que uno no estornudara cerca de los niños, no tosiera, pero la verdad es que hoy día sabemos casi mucho más respecto a la forma de contagio a través de objetos que son contaminados por los virus que salen junto con la saliva o con la tos, ¿no? Taparse la boca con la manga, no con las manos, lavarse las manos frecuentemente, lavarle los juguetes, sobre todo los que los niños se llevan a la boca, ¿no? Si el niño está malito para comer, no forzarlo a comer, ofrecerle la comida, y si tiene tos, fraccionársela, ¿ya? Si ya es más grandecito, dénsela más pasadita, como si fuera un puré, prefiera las cosas para que como sea más fácil de tragar. Y de a poco, ¿no? Dele 2-3 cucharadas, espérese unos 4 o 5 minutos, ¿no? Corra detrás del niño hasta que se coma todo. Porque si no, el niño va a vomitar, ¿no? Pero no lo fuerce a comer, no le va a pasar nada si come más mal durante los días de enfermedad. Dele líquido, ¿no? La verdad, cualquier líquido que el niño le guste, ¿ya? Yo soy de los pediatras que no soy demasiado rígido en eso, ¿ya? A veces te dicen, no, pero ¿cómo le va a dar, no sé, Coca-Cola? A mí me importa que el niño tome líquido, o sea, sáquele el gas a las bebidas gaseosas si es que el niño no toma otra cosa. Prefiera darle jugos de frutas, por supuesto, ¿no? O aguas de hierbas frías, o cualquier líquido que esté limpio y preparado adecuadamente y con agua potable, por supuesto, ¿no? Pero lo importante es que el niño reciba una cantidad de líquidos. Cuando el niño está enfermo de una infección, pierde más líquidos que si no lo está. ¿Y es posible determinar la cantidad de líquido en función de la talla del chiquito? Del peso, sobre todo. Del peso. O sea, si es una guagua chica de menos de 2 años, ¿no es cierto?, uno tiene que tomar entre 70 y 80 centímetros cúbicos de líquido por kilo. Para que los papás vayan haciendo esa proporción. Pero eso es para las necesidades básicas nomás. Pero cuando ahora, estamos en situación... si el niño está perdiendo más porque está sudando o no está comiendo, qué sé yo, tiene que subir eso a 120 centímetros, ¿ya? O sea,
que se tome, ojalá, si pesa 10 kilos, más de un litro de agua en el día, de a poco. ¿Ya? Recuerden, 120 centímetros cúbicos por kilo de peso. Claro, eso es bien relevante, por supuesto. Si el niño tiene diarrea, que también le puede dar diarrea por los virus, va a perder más líquido, entonces tiene que aumentar la cantidad de líquido que le dé. Sin forzarlo de un viaje, pero de a poco preocuparse de ofrecerle a cada rato. Y ya que estamos hablando de alimentación, Nadra, es importante señalar que, sobre todo el programa de alimentación en los jardines infantiles de Junji, no tienen un menú estacional, ¿no? Ustedes lo trabajan de manera equilibrada para que sea un menú a lo largo de todo el año, pero de todas maneras ustedes potencian, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, el consumo de más líquido de los niños en este periodo. Nosotros podríamos decir que es estacional porque aprovechamos la disponibilidad de alimentos que hay en cada época del año, ¿cierto? Pero en todo el año es una alimentación bastante equilibrada, con verduras y frutas a diario, leche, ¿cierto? Alimentos, productos cárneos, legumbres, pescado, o sea, es una alimentación muy, muy saludable y por lo tanto se refuerza la misma alimentación tanto en invierno, verano, primavera, otoño, es una alimentación adecuada para los niños y las niñas. Ahora, interesante lo que estábamos conversando recién en el sentido de qué hacer cuando el niño está en reposo en la casa, porque el niño está inapetente y la familia tiene la tendencia a estar ansiosa. Para una madre, es buena madre si el niño come, ¿sí claro, o no? Claro. Tenemos ese mito, hay varios mitos que tenemos dentro de la crianza, pero hay que entender que el niño está decaído, está inapetente. Claro, y su energía está puesta en otra parte, ¿no? Tenemos que tratar de que se hidrate, primero que todo que se hidrate y que se sienta bien, que le demos las cosas que a él le gusta, en lo posible que sean saludables. Yo voy a hablar como nutricionista, ¿cierto? Sí, me va a retar porque le dije pero está bien, vamos a cambiar. Que me rete nomás. Es que lo está haciendo más realista. No, pero es importante, como decíamos, jugo de fruta, una alimentación blanda, porque el niño en realidad está delicado, no quiere masticar, no le vamos a ofrecer un guiso que muy consistente en esos momentos en que está, sino que la digestión sea apropiada, fácil, adecuada a ese momento. ¿Y la temperatura de los alimentos? La temperatura es la temperatura del cuerpo. Es decir, nosotros no debemos... Ahora, hay una tendencia a buscar alimentos más frescos. Y tenemos que entregar sin que sean sacados del refrigerador, ni con hielo, ni nada por el estilo, porque eso también te afecta a las vías respiratorias. Sino que efectivamente sea una alimentación agradable, adecuada para él. Y a la medida que el niño se va mejorando, va a ir aumentando también el consumo de también le puedes alimentos. Dar agua sólida, le puedes dar jaleas y cosas así, que son formas de dar líquido. Claro. Los jugos es importante. El agua sola es un... Qué importante instalar en los niños desde el primer día el hábito de tomar agua. Hay niños que no conocen el agua, o tomar agua para ellos esto no tiene gusto, no es dulce, y no toman agua nunca. Es pésima costumbre. Bueno, la verdad es que toman, pero toman de otras maneras. Claro, toman, pero todo tiene que tener un saborizante o una cosita como para así como tapar el sabor del agua. Y es algo que se les hace absolutamente tiene que ver con hábitos. O sea, tempranamente nosotros empezamos a entregarle bebidas y otros productos que no deberían ser consumidos a tan temprana edad, o quizás nunca, porque el agua es lo mejor, ¿sí? Así es. Y también son buenos algunos remedios caseros que cada casa o cada familia por lo menos tiene, ¿no? Sobre todo cuando generan los jarabes. Hay mucha abuelita que tiene su receta particular. En ese sentido, ustedes también, no sé, en el caso de los jardines, ¿hacen algún tipo de acompañamiento en esa materia? Hay mamás que pueden tener un remedio casero que es claramente dañino. Así es. Hay algunos que de hecho mejor evitar. Hay una cosa que se hacía mucho antes, ¿no es cierto? Que era esta cosa de poner a hervir eucaliptos o cosas de ese tipo. Tener una fuente con agua hirviendo sobre la estufa y generaba... la estufa, qué sé yo, y llevar al niño cerca para que respire. Aparte de ser riesgosísimo, digamos, de quemadura, eso lo único que va a contribuir es que al niño se le humedezca la ropa, ¿no es cierto? Así a que el niño tenga más cambios bruscos de temperatura. O sea, evitar eso. Y esa es una práctica que todavía uno ve. Cuando el niño necesita inhalaciones y cosas así, el pediatra tiene que decirle, o el médico, qué broncodilatador tiene que usar, etcétera, y hay formas de usarlos, pero por ningún motivo hacer esas cosas.
no sobremedicar, no dar, por supuesto, antibióticos por ningún motivo. Estos son virus, los antibióticos no le hacen nada, ¿ya? Si hay antibióticos que dar es porque el niño ya la cosa pasó, se prolongó y se agregó otra infección, siempre ¿no? Bajo receta médica. Y siempre con receta médica. Los remedios para la tos, en es general... que a eso punto, el tema de los jarabes es un tema, porque hay jarabes que son de libre, uno puede llegar y comprarlos y dárselos al niño prácticamente durante toda la temporada de invierno. Los pediatras en general tratamos de preferir que los niños tomen mucho líquido, y eso les ayuda con la tos, porque la tos se produce cuando se reseca también el aparato respiratorio, las vellosidades chiquititas que uno tiene dentro de la tráquea, ¿no? Que ayudan a eliminar partículas extrañas y bichos, ¿no? Pero si ha de darle algo, use jarabes que tengan hierbas y que no tengan drogas. ¿Hierbas? ¿Alguna? Hay varios. Hay flores pectorales, claro, los jugos, las hay tisanas, palto, miel, abrilar, con jugo de limón, recetas con comerciales, claro, pero... Sí. ¿Y la miel? Sí, la miel, cosas que suavizan, en general uno se siente mejor. Yo voy a testimoniar además que había un jarabe que a mis hijas les encantaba cuando eran pequeñitas, y hasta el día de hoy lo recuerdan con particular cariño, que era un jarabe que le hacía a mi madre de cebolla con miel. Alguien dirá, pero eso le va a cargar al niño. A mis hijas les encantaba, se los daban en una copita y se tomaba su jarabe de cebolla con miel. No sé si era la fe, el cariño, el amor, pero de que hacía efecto, hacía efecto. Hoy conversando precisamente con... Sí, no, esos son tiene muy sus propiedades. Pero, y el ajo también. Y el ajo, ¿ven? La receta de la abuelita, ahí tiene siempre todo el aporte del cariño, yo creo que también aporta mucho. El aporte de la música también aporta la conversación. Escuchamos hasta ahora Guachupé, todo va lento. En Cooperativa, los temas de educación y primera infancia son entretenidos. Juego, luego aprendo. Continúa. Continuamos, dándole la pelea al frío. Habíamos anticipado, Nadra, que desde Junji se está trabajando, porque ya hay una preocupación, no solamente en los jardines infantiles, en las salas cunas, también en los colegios, de cómo a partir de la llegada del invierno, la tasa de inasistencia a clases o a la sala cuna o al jardín infantil es muy alta. El ausentismo escolar puede tener un impacto, sobre todo cuando hablamos de la importancia de la educación inicial, evitar estos ausentismos como con este carácter preventivo que muchas veces les dan a las familias. Yo creo que es importante, y sospecho que en esa línea va la campaña que están trabajando. Estamos trabajando. Y me gusta el título. Para salir a jugar, ¿sí? Juguemos en invierno también, esa es la idea. Mira, es que hay una tendencia a la sobreprotección de los niños y niñas, en el sentido de no dejarlos salir al aire libre, a los espacios exteriores, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es justamente que los niños tengan esa resistencia al frío, que críen como más defensa, y que, bueno, ellos puedan tener una vida saludable, pero no ponerlos en un ambiente que de repente es más contaminado, porque hay personas enfermas, hay personas resfriadas, y de todas maneras de repente cometemos errores. Las familias los llevan a lugares a visitar personas enfermas, o a lugares con muchas aglomeraciones. Los llevan al mall el fin de semana. Nosotros queremos decirle y reforzar que los jardines infantiles es un lugar seguro, donde pueden llevar a los niños con toda la seguridad de que van a estar bien cuidados, protegidos, porque hay una buena calefacción, ventilación, desinfección de todos los elementos, de los juguetes, del mobiliario. Enseñamos a los niños. Ahora, mira, lo más importante que nosotros tenemos es que a los niños les enseñamos el autocuidado. A los niños les enseñamos a desabrigarse cuando tienen que desabrigarse y a abrigarse cuando tienen que hacerlo, a lavarse las manitos, ¿cierto? Ellos saben que se van a limpiar su nariz, van a botar en ese recipiente, ahí con tapa, el pañuelo usado, ¿cierto? Y se van a lavar las manitos. Es decir, el niño está aprendiendo, es protagonista de su propio cuidado, y eso es una cosa que ellos no pueden perder, porque si dejan de asistir al jardín, dejan de aprender, de tener muchas experiencias significativas para ellos, que les ayudan en su formación, que les ayudan a convivir, que les ayudan a ser personas, que les ayuda a jugar, porque los niños aprenden jugando y pueden... Y sobre todo a esta edad, el jardín infantil es el espacio donde el niño juega, porque llega a su casa y obviamente
desde el metro cuadrado que pueda tener a su disposición para moverse con toda libertad, ya se hace más complejo. La rutina de la casa después de la jornada también es más lenta, con los papás con menos energía. O sea, el jardín infantil es el lugar para que el niño se mueva todo lo para que aprendan jugando, sí. O sea, importante. Y esta campaña, ¿cuál es su lógica? ¿De qué manera se va a articular? Nosotros estamos reforzando conocimientos, tanto en nuestro personal, que ya tiene una experiencia, como te decía, porque no es primera vez que estamos frente, todos los inviernos tenemos que intensificar aquí el acento acciones. tiene que ser la familia, ¿no? Pero Que aquí donde estamos pensando en que cuidémonos para salir a jugar. O sea, realmente dijimos que los niños estén libres, puedan jugar libremente, sean protagónicos de su aprendizaje, de su lugar, de dónde van a estar, de no tenerlos encerrados, de que realmente exploren, ¿ya? Y eso se logra cambiando un poco el switch de que tenemos de que el niño tiene que ser pero basta ver lo que pasa con un niño cuando llueve y los papás tienen la gracia de decir, te paso el paraguas. Tremendo panorama para ese niño, ¿no? Salir a la lluvia. Pero bueno, y hay que tener, o sea, hay que dejar que los niños van a ir saltando de poza en poza, de charco en charco, porque les va a gustar pisar el agua. Pero llega a la casa, le cambiamos la ropa húmeda. O sea, dejemos que disfrute, cuidémoslo, pero en la medida de lo lógico, de lo normal. No sobreprotejamos, porque si no el niño no va a poder desarrollarse, no va a poder tener mayores defensas. Es poco natural lo que estamos haciendo con ellos. Por su especialidad como pediatra, precisamente esto de cuando se habla así tan popularmente de que cría defensas, es un concepto. Bueno, eso es verdad. Es decir, el niño va aprendiendo y memorizando nuevas infecciones. ¿Cómo es eso? Va memorizando nuevas infecciones. Me gustó. Hay una memoria de las defensas, ¿no es cierto? Usted tiene una enfermedad y disminuye el riesgo de que la vuelva a tener. Lamentablemente los virus respiratorios son muchos, así que uno tiene que hacer la memoria con cada uno de ellos, ¿no? Ahora, por eso, cuando decimos que el niño está criando defensa, es porque está enfrentando nuevos microorganismos y su organismo, su sistema de defensa está aprendiendo a defenderse, ¿ya? Es re importante entender que los niños, desde el punto de vista de su madurez en términos de control de la temperatura, ¿no? En términos de sentir frío o calor, son igual que nosotros ya, ¿no? Desde que nacen. No es que ellos haya que abrigarlos más, ¿no? El niño tiene que estar como uno quisiera estar. Tiene que poder moverse. Habemos algunos que son más friolentos que otros, etcétera. Pero no hay que tener ese temor de que porque es chico, ¿no es cierto? Entonces el niño no pero el tiene clásico, que estar abrigado doctor, que todo se le el escapa día, la temperatura por la cabecita, es otro, y le pone harto gorro al niño. Sí, pero bueno, o sea, lo que pasa es que ¿cuáles son las áreas donde uno pierde más calor? Son las áreas que tienen más vasos sanguíneos, ¿no? De ahí el tema de la bufanda, por eso uno se siente abrigado cuando usa una bufanda, porque tiene vasos aquí grandes, ¿no es cierto?, que intercambian calor, ¿no? Ya, lo mismo la camiseta, qué sé yo, el área del tórax, ¿no? La cabeza tiene harto vaso sanguíneo, de hecho cuando uno se rompe la cabeza porque es que sangra. sangra mucho, pero es porque tiene vasitos chicos, pequeñitos, ¿ya? Pero también por eso mismo, efectivamente, es bueno ponerle un gorrito a los niños en invierno, digamos, ¿no es cierto? Y taparle las orejitas, todas esas cosas, no le va a decir uno que están mal, ¿no? Pero no hay que tener temor a que el niño juegue, ¿no? Y que el niño juegue al aire libre en el invierno. Bueno, y sobre todo porque el juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez son el motor del aprendizaje de la primera infancia, y es lo que nos enseña y es lo que potencia Junji, que busca generar espacios para invitar a sus niños a jugar y a ser felices. En este capítulo en particular estamos dando cuenta de que el juego no puede detenerse ni siquiera en el invierno. Bueno, doctor, y una buena forma de acompañar el juego en el lugar en el que sea es acompañado de buena música como la que nos trae Gin Blossom a esta hora de la mañana acá en Juego, Luego Aprendo. Lo entretenido de aprender y enseñar desde el comienzo continúa. Juego, Luego Aprendo en Cooperativa. Precisamente en sintonía con esta campaña en la que estábamos hablando con Nadra Fajardín, esta campaña de invierno titulada Cuidémonos para salir a jugar. Vamos a jugar porque el juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez son motor del aprendizaje en la primera infancia. Recuerde, Junji los invita a jugar y a ser felices.
Quería compartir con ustedes también buenas noticias que van dando cuenta del aumento de cobertura de jardines infantiles y de salas cunas. Si usted nos está escuchando en Cauquenes, les contamos que tienen nuevos vecinos. Les queremos contar que se inauguró el jardín infantil Don Rafael en Cauquenes, ahí en la región del Maule. ¿A cuántos niños va a beneficiar? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene este nuevo vecino ahí en Cauquenes? Es lo que conocemos en la siguiente nota. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. La región del Maule fue protagonista en esta ocasión. El jardín infantil El Uney en Cauquenes se inauguró formando parte del programa de meta presidencial Más Sala Cuna y Jardines para Chile. Con énfasis en la vida saludable y el medio ambiente, la encargada del establecimiento, Pamela López, explicó los alcances de este sello. Nuestro sello es en la vida saludable y el cuidado del medio ambiente. Cuenta con un invernadero, cuenta con áreas verdes. Bueno, vamos a trabajar lo que es la actividad física, lo que los ambientes bien tratantes, todo lo que implica una vida saludable. El Uney significa regalo del cielo en mapudungún, un nombre que reemplazó al de Don Rafael y fue escogido haciendo partícipe a la comunidad, según lo explica Pamela López, encargada del jardín infantil. Se informó a las familias que el nombre del jardín en este momento se llamaba Don Rafael, que les pareció que si querían cambiarlo, ellos quisieron cambiar. Se comenzó con un listado de propuestas donde ellos tenían como familia que votar. La mayoría fue el nombre que se escogió al final, el UNEI, precisamente un nombre que significa regalo del cielo. La Sala Cuna y Jardín Infantil El Uney de Cauquenes tiene una capacidad para 48 párvulos, 20 en sala cuna y 28 en nivel medio, y su construcción significó una inversión de 412 millones de pesos. Ahí estaban entonces las características de este jardín infantil, nuevo jardín infantil que acaba de inaugurar Junji en Cauquenes, jardín infantil Don Rafael, precisamente en esta línea del aumento de cobertura, y claramente en este jardín van a estar replicando esta campaña Cuidémonos para salir a jugar, y por cierto todas sus educadoras, todo su personal va a estar trabajando en esta línea del cuidado, sobre todo de nuestros niños en invierno. Antes de despedirnos, recomendaciones generales para los auditores que nos escuchan, muchos de ellos son papás o abuelitos de estos pequeños a los que han definido, sobre todo esta semana que pasó que hubo mucho frío, mejor no mandemos al niño al jardín, es como, y en ese tonito como de regaloneo, ¿no? Es una pérdida el no mandar al niño al jardín infantil, es una pérdida para ellos, en aprendizaje, en juego, en experiencia. Hay que mandarlo en lugares seguros, estamos esperándolo, estamos previniendo, reforzando las medidas de higiene que normalmente tenemos en los jardines, durante la alimentación, en la hora de muda, en la hora de que los niños vayan al baño. El lavado de manos tanto del personal como de los niños es frecuente. Tenemos todas las medidas, pero perfectamente previstas como para evitar los contagios y asegurarles y que tengan la confianza, lleven a los niños al jardín, no los dejen del hogar porque hace un poco más de frío, tenemos que acostumbrarnos a ello. Doctor, y sobre todo este contacto, sobre todo con el exterior, no temerle. Ahora yo el mensaje que les doy, porque estamos en plena campaña, es vacunen a sus niños. Si tienen entre 6 meses y 6 años cumplidos, importante recordar que todavía se puede vacunar. Vacunarlos, todavía tienen el resto del mes de junio para hacerlo. Llévenlo al centro de salud que corresponde o a cualquier vacunatorio privado de las clínicas privadas que están en convenio. En el caso de un niño que justo ese día faltó al jardín infantil, el día que fueron a vacunarlo, van al consultorio. Que es una de las razones para llevarlo al jardín también, porque nosotros los vacunamos allá y los encontramos juntitos. Entonces, pero si no lo ha hecho, llévelo, la vacuna es gratuita, incluso si va a un vacunatorio privado. No le pueden cobrar por la vacuna porque la vacuna se financia con recursos de todos los chilenos, para todos los chilenos, independientemente de su nivel socioeconómico. Y lo otro, también coincidir en que el niño hay que cuidarlo y protegerlo de riesgos de tener complicaciones de un resfrío, pero no por eso no mandarlo al jardín, ¿no? Hay muchas razones que tienen que ver con su futuro desarrollo. Al niño no le va a pasar nada que no le pasaría en la casa, va a hacer su memoria con los microbios que tiene que encontrarse y lo va a pasar bien, ¿no? Entonces, llevarlo y
solo 2 cositas nomás del punto. ¿Cuáles son los señales de gravedad importantes que una mamá, sobre todo si es primeriza tiene que tomar en cuenta? Si la guagua es chica, si la guagua es menor de 1 año y sobre todo si es menor de 6 meses, esas guaguas a veces no tienen mucha fiebre y a veces no tienen mucha tos. Entonces, básicamente se nota porque la guagua está decaída y no come, ¿no? Y a veces porque se le agita un poquito la respiración. Esas son señales, ¿no?, que deben hacerla consultar de inmediato y es clave, ¿no? Y en los niñitos más grandes también, ya cuando ya pasan varios días con fiebre, ¿no es cierto?, cuando aparecen estas señales de que al niño le cuesta un poquitito respirar o que está decaído. Para eso hoy día y en todos los inviernos Chile tiene un despliegue de centros de atención que son las salas de IRA, ¿ya? Y están para eso, para que la gente consulte. Paradojalmente, todos los inviernos usted mira la televisión y aparecemos abarrotados de guaguas con ventiladores, respiradores y broncodilatadores y oxígeno. Eso no es más que seña de que estamos funcionando y que les estamos dando atención. No es que vaya aumentando. Exactamente, porque desde que empezamos con las llamadas campañas de invierno, los niños muertos por neumonía han bajado de más de 600 al año a alrededor de 50, así que esto es un logro notable. Y entre otras cosas... Tranquilizador para quienes nos escuchan esos antecedentes. Entre otras cosas porque no nos atrevemos a que nos miren en la tele como que estamos sobrepasados. Es porque queremos darles atención porque efectivamente el mensaje llegó y las personas saben dónde dirigirse para evitar mayores complicaciones. Y cuándo tienen que ir. Bueno, agradecerle entonces al doctor Fernando Muñoz, agradecerle también a Nadra Fajardín. Y ya saben, que el frío no nos paralice. Con ese mensaje nos despedimos y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Cualquier consulta, nos escriben, aquí estamos dispuestos para conocer de sus dudas. También pueden escuchar este programa, recomendárselo a alguien visitando nuestro mini sitio ahí en cooperativa.cl. Que tengan una espectacular semana. Nada, el frío no nos va a matar. Chao.